de conexión, acá me está la posibilidad. Bueno, Perfecto. buenos días a todas y todos. Yo soy Santiago Bassani, soy geólogo, pertenezco al Ministerio de las Culturas, dentro del departamento de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, y estoy a cargo del Departamento de Espeleología, de las cavidades naturales, cuevas, cavernas, aleros, etc. Pero bueno, hoy nos tenemos con esta charlita para hablar algunos aspectos geológicos relacionados a el guiado que algunos de ustedes van a hacer en el Parque Arqueológico Colomichicó, ¿sí? Si bien, bueno, por supuesto que es un parque arqueológico, entonces lo fundamental y la información más importante se refiere a lo arqueológico, para que en el guía hacerlo, bueno, no importa, de todas formas, los videos están, el que no los vio los tiene que ver, y bueno, y después reitera la charlita mía. Eran sobre distintos temas generales que me parecía importante que los tuvieran, porque bueno, no es fácil explicar ciertas cuestiones geológicas para gente que no está en el tema medianamente, con una gama tan variada de formación distinta, etcétera, etcétera. Y la geología, bueno, como muchas disciplinas, tiene terminologías muy específicas. Estabas muteado, Santiago. Santiago, se Sí. te desactivó Ahora se activó, lo activé yo de nuevo. No sé quién me lo desactivó. No toqué nada. Bueno, continúo. Entonces, con esto de los términos, etcétera, etcétera, tan específicos, y los procesos, etcétera, etcétera, me pareció conveniente hacer un pre-inicio con estos videos, que son muy didácticos, donde se pueda comprender ciertas cuestiones a los fines de tratar de interiorizarse un poco en la realidad geológica de la zona esta donde nosotros estamos hablando, digamos, ¿sí? Entonces, los videos trataron de cuestiones desde tectónica de placas, deriva de los continentes, donde se explicitó la teoría de Wegener en relación a la deriva continental, en función de, él vio la presencia de fósiles iguales en continentes separados, que eran de África, de América y de otros lugares, pero en su época no podía esa hipótesis, digamos, poder corroborarla. Después, con el avance de la ciencia, muchas técnicas permitieron comprobar esa hipótesis, y la teoría de la deriva de los continentes se dio por real, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, en esos videitos ustedes vieron la estructura de la Tierra en un corte, el núcleo, el manto, la parte cortical, y el tema de las corrientes de convección, del manto, ¿sí? Que producto del calor y del enfriado superficial hace que esa circulación es la que genere la maquinaria, digamos, de movimiento de esas placas. Después los tipos de placas de tipo transformante, como la falla San Andrés, una así rascándose con la otra, digamos, divergentes cuando se van separando las placas, ¿sí? Básicamente desde dorsales oceánicas,
Y después los límites de placa convergentes, donde hay una placa que se mete, se subduce por debajo de la otra, que es el caso de en la cordillera de los Andes, bueno, relacionado a donde nosotros estamos hablando, digamos, ¿sí? Donde hay una parte de la corteza oceánica, que es de la placa Nazca, ¿sí? Que se subduce, se va metiendo por debajo de la placa continental, que es la placa sudamericana. Esto genera fricciones, genera rupturas, hay pérdida de volátiles, de agua, que generan procesos volcánicos. Ese magma, que está en profundidad, digamos, accede a zonas corticales y genera ese rosario, esa cadena de volcanes. Bueno, después hubo otro videíto pequeño en relación a cómo fue la formación de la cordillera de los Andes. Todos estos procesos que estoy hablando, así muy rápidamente y resumidamente, son millones y millones de años, ¿sí? Y esos movimientos continúan. Para ser geólogo, bueno, hay que acomodarse temporalmente a los tiempos geológicos, donde hay procesos que uno, entre comillas, casi no los ve, pero que se están produciendo. Pero en el lapso de millones de años generan cambios importantes, ¿sí? Que es el caso de estos procesos que estamos hablando. Después otro video habló sobre cosas generales para diferenciar cómo se clasifican las rocas, en rocas ígneas, rocas sedimentarias, rocas metamórficas, las rocas ígneas, después específicamente un poco más, hay otro videíto. ¿Por qué? Porque nosotros en el Parque Arqueológico Colomichicó vamos a ver este tipo de rocas, que son las rocas ígneas, que se dividen en plutónicas y volcánicas. Las rocas plutónicas son las que se enfrían en profundidad. Por eso los cristales van creciendo, ¿sí? Y uno en una muestra fresca, digamos, en un corte, las puede ver a esos cristales y puede ver qué tipo de minerales son. Cuando ese magma sale expulsado a través de volcanes o de fisuras al exterior, digamos, fuera de la corteza, ya se llama lava. Y ese cambio abrupto genera un enfriamiento rápido. Entonces, esa lava no tiene la capacidad de cristalizar, o sea, sus minerales no pueden cristalizar porque se enfrían muy rápido, no tienen tiempo. Entonces, normalmente tienen una masa vítrea o, bueno, con distintas características, donde a ojo desnudo, como se dice, no le podemos ver los cristalitos, es muy difícil, ¿sí? Este tipo de rocas también hay en el parque arqueológico. Y por último, algunos videitos en relación a los agentes externos, una vez que el material es expuesto a la atmósfera, digamos, ¿sí? Recibe condiciones muy distintas a las que tenía en su formación de esas rocas, ¿sí? Tanto las rocas ígneas como las rocas sedimentarias o las rocas metamórficas. Entonces, se generan una serie de cambios en el tiempo producto de su adaptación a esas condiciones atmosféricas distintas, donde principalmente los cambios se deben a los agentes, digamos, del clima, como el agua en forma de lluvia, nieve, hielo, el viento,
Las temperaturas, las variaciones de temperaturas, bueno, todas esas cosas generan en el tiempo cambios. Pero básicamente lo que generan esos cambios originariamente, digamos, es el Sol con su energía, ¿sí? Y la gravedad, que hace que en determinados momentos un material se mueva de un lugar a otro con la ayuda de algún agente, digamos, que puede ser agua, puede ser hielo, o solamente la gravedad. Bueno, después de este introito, les voy a pasar estas imágenes para que vean básicamente este proceso de deriva continental, cómo en el tiempo geológico de millones de años fue variando hasta lograr tener la fisonomía actual de los continentes que nosotros conocemos en la actualidad. Entonces, por ejemplo, a 650 millones de años antes, en el Proterozoico tardío, digamos, en color gris están apareciendo las primeras masas continentales. En blanco, no sé si ven mi mouse, en blanco están marcados los distintos continentes que no estaban en ese momento. Si pasamos a los menos 514 millones de años, en el Cámbrico tardío, bueno, tenemos la ubicación de las masas continentales y el crecimiento de las mismas, que se empiezan a mover. En el Ordovícico medio, con menos 458 millones de años, sigue el movimiento en el Silúrico medio, de menos 425 millones de años. Bueno, todas esas masas continentales, mares, incluidos, recibieron distintos nombres a medida que se producían todos estos procesos, ¿sí? Por supuesto, en la actualidad, con su estudio. En el Devónico temprano, menos 390 millones de años, en el Carbonífero o Carbónico temprano, menos 356, sigue el movimiento. Allá ubicamos a Pangea, Gondwana. Seguimos avanzando en el Pérmico tardío, menos 255 millones de años. Ya Pangea está bien armadito. En el Triásico temprano, menos 235 millones de años. Ahí ya un proto-Andes. Ya acá en el Jurásico temprano, menos 195 millones de años. Fíjense dónde está la India, que después se va a separar y va a ir caminando o navegando hasta chocar con Asia y va a generar el Himalaya. Pero bueno, esto como un ejemplo, ¿no? En el Jurásico tardío, de menos 152 millones de años, sigue el movimiento. Acá en el Cretácico tardío, menos 94 millones de años, ya se separó en Gondwana el continente sudamericano de África, ¿sí? La India ya se separó también y empezó a viajar hacia Asia. Australia está por ahí abajo. Sigue el tránsito de India para chocar con Asia y otros cambios por allá arriba. En el Eoceno medio, menos 50 millones de años, la India ya está llegando a chocar con Asia. Y acá en el Mioceno medio, menos 14 millones de años, ya India chocó, generó todo el sistema del Himalaya. Luego ya, como si fuera ayer, tenemos las glaciaciones con el máximo glaciar, 18.000 años a esta parte, mostrando más o menos las áreas que ocupó, con los continentes tal cual casi como son ahora, ¿no? Esto sería el mundo exactamente actual.
Pero todo este movimiento de placas sigue. Como les decía, son centímetros por año que a nuestra vista no son perceptibles, pero sigue el movimiento y los procesos. Y haciendo una proyección a futuro, se van a seguir moviendo. Y si sumamos 50 millones a la actualidad, vemos que el mar Mediterráneo se va a estrangular, digamos, con otros cambios. Si le sumamos otros 100 millones de años, sigue el movimiento, y hay una tendencia a agruparse los continentes, y para finalmente más 250 millones de años van a volver a estar casi todos juntos. Esto era una forma rápida de visualizar todo el movimiento de tectónica de placas en la historia geológica, digamos, ¿sí? Bueno, ahora, nosotros nos encontramos, bueno, en la provincia de Neuquén, en el departamento Minas, y dentro del departamento Minas, la zona aproximada que nosotros vamos a hablar, en líneas generales, que está en los faldeos occidentales de la Cordillera del Viento y aledaños, dentro de las provincias geológicas que se agrupan por características principales coincidentes, digamos, está en el marco de la cordillera principal. Nuestra zona también está en el marco de la cordillera principal, donde las mayores alturas están básicamente en el límite con Chile, ¿sí? Y la parte nuestra sería como una precordillera, sumada a esta cordillera principal. También tenemos acá, están marcadas la presencia de distintas fajas plegadas y corridas que se denominan, de Chosmalal, de Guayacos, bueno. Aquí, en este grafiquito, muy interesante, digamos, tenemos todos los periodos y las eras geológicas, puestas como en un emparedado, una arriba de la otra, marcando sus límites, ¿sí? Acá están distintos fósiles donde hubo extinciones masivas, la de los dinosaurios, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es harina de otro costal, que después le explicarán algo el paleontólogo que sabe de estos temas. Ahora, simplemente lo que yo les quiero comentar es que el hombre dentro de esto, la Tierra tiene 4.600 millones de años, aproximadamente. Y el Homo sapiens aparece en escena entre 200.000 y 300.000 años antes de la actualidad, aproximadamente, ¿sí? Así que fíjense que somos casi recién llegados, con todos los líos que armamos. Bueno, todos esos procesos que yo traté de comentarles, o que vieron un poco en los videos, ¿sí? Donde en el caso de la cordillera de los Andes teníamos una placa oceánica, ¿sí? Acá a la izquierda, que se subduce, que se mete abajo de la corteza continental, chocan, ¿sí? Eso va generando, como decíamos, distintos procesos. Dentro de un análisis, digamos así, muy esquemático de esta situación, en el tiempo se producen distintas variaciones producto de este choque, ¿sí? Hay procesos compresivos, ¿sí? De compresión, que generan pliegues, ondulaciones de las rocas, fallas, donde una parte sube o baja en relación a la otra, muy variado en el tiempo, con mayores implicancias de distintos procesos a lo largo del tiempo geológico, digamos.
pero en líneas generales se clasifican o se califican zonas dentro de este proceso donde tenemos el arco magmático, que es donde se genera ese rosario de volcanes, que para que ustedes se den cuenta es el que está actualmente en la cordillera, en el límite y aledaños entre Argentina y Chile, ¿sí? Todo ese rosario de volcanes que sigue al norte por la cordillera de los Andes, ese es el arco magmático, ¿sí? Después, más para hacia entre la zona de la trinchera, que es donde se mete la placa por debajo de la otra, que se subduce, ¿sí? Se denomina trinchera, que eso estaría en la zona costera de Chile, ¿sí? Entonces, entre la trinchera y el arco magmático hay una zona que se denomina antearco, con ciertas características, y hacia el este del arco magmático es la zona de retroarco, donde, con distintos procesos y en distintos tiempos, se forma una zona que se denomina fajas plegadas y corridas, porque básicamente esa compresión genera, como les decía, plegamientos y fallamientos, sobrecargamientos. Bueno, entonces, otra cuestión que les quiero comentar es la presencia de rocas en cercanías en la Cordillera del Viento, pero más hacia el faldeo este, digamos, principalmente, de rocas de la denominada cuenca neuquina, que ustedes han oído hablar muchas veces. Perdón que tengo que arreglar una cosa acá. Bueno, entonces vamos a comentar un poco ciertos aspectos en relación a los tiempos de formación de esta cuenca neuquina y en relación también con la generación del cordón de la cordillera de los Andes y de estas fajas corridas y plegadas donde está también ¿cómo se llama? La cordillera del Viento. Entonces el proceso empieza, el inicio de esta cuenca neuquina empieza a los menos 200 millones de años, en el límite entre el Triásico y el Jurásico, ¿sí? Entre el periodo Triásico y el Jurásico. Hay un colapso no compresivo en el inicio, sino extensional, ¿sí? Que es cuando se empieza a fragmentar Gondwana. Entonces, producto de estos procesos de fallamientos, se van formando en algunos sectores de la cuenca neuquina, de la futura cuenca neuquina, distintas cuenquitas, pequeñas, digamos, que no están relacionadas entre una y otra, que se van rellenando esas cuencas con depósitos volcánicos, vulcanoclásticos, y clásticos, o sea, sedimentarios subordinados, y potentes secuencias de lavas, todas desarrolladas en un ambiente continental, ¿sí? Sin relación con el mar. Pero a medida que avanza el proceso, van registrándose ingresiones marinas, o transgresiones marinas, ¿sí? Que inicialmente van a provenir del Océano Pacífico, ¿sí? Donde vamos a tener ya depósitos marinos, someros, digamos, de no mucha profundidad, depósitos fluviales, deltaicos, lacustres, y todo ese periodo se lo denomina ciclo precuyano, ¿sí? A partir después, bueno, este es un gráfico donde muestra esas pequeñas cuencas que yo les decía, donde en azul o turquesa
¿sí? Vemos que esos materiales están aflorantes en la superficie, ¿sí? Por ejemplo, en la Cordillera del Viento, en partes de la Cordillera del Viento está aflorando esos materiales. Y otras partes están en el subsuelo, que las conocemos por las perforaciones hidrocarburíferas y los estudios indirectos a través de la geosísmica, la geoeléctrica, que nos indican los tipos de roca y estructuras que hay en el subsuelo. Por eso esta zona, que es el engolfamiento neuquino, digamos, es donde el mayor desarrollo de depósitos hidrocarburíferos, ¿sí? Bueno, un segundo evento a destacar, digamos, dentro de este desarrollo de la cuenca neuquina y zonas aledañas, se da en el Jurásico Medio a Cretácico Inferior, donde la cuenca neuquina inicialmente estuvo ubicada acá en esta zona donde después se empezó a levantar, digamos, ¿sí? Antes estaba un poco hundida, ¿sí? Como una cuenca de retroarco, que después pasó, digamos, cuando se empezó a elevar la cordillera de los Andes y a formarse esta faja corrida y plegada, pasó más al este, como una cuenca que se denomina de antepaís. Y ahí en esos momentos es cuando se produce la ingresión marina del Océano Pacífico a través del arco volcánico. Yo después les voy a mostrar un grafiquito donde está indicado cómo el Océano Pacífico ingresa o en una transgresión hacia esta zona, a través del arco volcánico, porque estaba dado en forma de islas, digamos, esos volcanes, ¿sí? Otro evento importante es en el Cretácico Superior, porque la cordillera siguió levantándose, ¿sí? Entonces ese levantamiento hizo de que hubiera una regresión de las aguas que venían del Pacífico, ¿sí? Y todo el continente, todo ese cinturón cordillerano emergió totalmente, entonces cortó la comunicación con el Océano Pacífico de las zonas ubicadas más al este. Y en ese periodo, digamos, fue que vino la transgresión desde el Océano Atlántico. Y después, por último, en el Mioceno, ya en menos 23 a menos 5 millones de años, hay una reactivación de esta faja corrida y plegada, y allí quedó culminada básicamente la estructuración actual de la cuenca, ¿sí? Estos son los grafiquitos que yo le quería mostrar. En este grafiquito que estoy marcando acá con la flechita, ¿sí? Muestra cómo sería, o cómo ha sido en el Cretácico inferior, el denominado engolfamiento neuquino, ¿sí? Donde estaba comunicado con el Océano Pacífico a través de este rosario de volcanes, digamos, de islas volcánicas, con una zona que se denomina Plataforma de la Concagua y la cuenca del Chañarcillo, más al norte, ¿no? Este otro grafiquito, bueno, es una forma de mostrar lo mismo, digamos. Y después, ya en el Cretácico superior, siguió el ascenso de la cordillera de los Andes, que genera este arco volcánico, la separación, digamos, emergieron toda esta parte continental y no permitió la comunicación del Océano Pacífico con estas zonas. Pero sí vino una transgresión desde el Atlántico, ¿sí? Toda la zona que es donde bueno, ustedes fíjense que la cuenca neuquina tiene
espesores de rocas de origen marino y continental, de más de 6.000 metros de espesor, que van desde el Triásico superior hasta el Paleoceno. Gran proporción, bueno, en el subsuelo. Y después, la cuenca neuquina también la pueden separar en regiones que se denominan morfoestructurales, donde la zona donde nosotros está el Parque Arqueológico Millamechico es una partecita de esta faja plegada que yo les decía, ¿sí? Después hay otras zonas como el Alto de los Chihuidos, la plataforma nororiental, la región del engonfamiento propiamente dicho, que son donde están los principales yacimientos hidrocarburíferos, la dorsal de Winkle, el sur de la dorsal, bueno, para ejemplificar un poco. Y después un comentario en relación a los Andes neuquinos. ¿Cuáles son los Andes neuquinos? Los Andes neuquinos es, en la provincia de Neuquén, digamos, parte de la cordillera principal y sus partes precordilleranas, donde es la zona donde nosotros estamos hablando, digamos, y después parte de la cordillera patagónica, en la parte sur del Neuquén. Bueno, esta es una reiteración, una diapo, una reiteración de el margen convergente de toda la cordillera de los Andes. Esto se repite de sur a norte, en un margen bajo compresión, donde, como dijimos, tenemos la trinchera, este es el prisma de acreción, una zona de antearco entre la trinchera y el arco magmático, las fajas corridas, y después las cuencas de antepaís hacia el este. Bueno, ahora vamos a pasar específicamente a la zona de guiado que ustedes van a realizar con los turistas, digamos. Esta es una imagen Google que, bueno, acá está marcado en turquesa el sendero peatonal, digamos, para acceder a la zona donde están las rocas grabadas. Entonces, desde el punto de vista geológico, hay tres cuestiones que pueden ser de interés comentar en el trayecto mientras ustedes van circulando hasta llegar a las rocas grabadas. Uno, como ustedes ven acá, con el número 1, están marcando esta zona, ¿sí?, que se inicia casi cuando ustedes ven la zona del Álamo Huacho y los corrales esos antiguos de lavadero de ovejas, que ahí empieza un depósito producto de un deslizamiento de rocas originario en esta zona al este, esta es lo que se denomina la zona de despegue, que viajó y depositó todos estos materiales que están acá, que básicamente están dados por una roca ígnea, volcánica, ¿sí?, que se denomina riolita, que es una roca, para que ustedes tengan claro, que tiene la misma composición que un granito, cuarzo, feldespato y mica, pero que se enfrió rápidamente, porque es una roca efusiva, ¿sí?, que salió al exterior. Entonces los cristalitos que nosotros vamos a ver son muy pequeños, inmersos en una masa. Entonces, cuando nosotros estamos circulando y vamos a acceder a esa zona, acá está, con la flechita les marco el Álamo Huacho, acá están los corrales. Si ustedes logran ver, separado por este drenaje, ven que toda esta zona tiene una tonalidad media, qué sé yo, rosadita, bueno, algo así, ¿sí? Pero lo ven como una cosa particular, ¿sí?
Si nos acercamos, ya acá pasamos el álamo huacho, pero vemos que está plagado de rocas redondeadas, dispersas, desparramadas por todos lados, que son producto de este deslizamiento. Estas rocas riolitas están muy alteradas y adoptan estas formas más o menos redondeadas, muy meteorizadas, de un color medio rosado, cremita, bueno, que la utilizaron para hacer las pircas para estos corrales, ¿sí? Si nosotros vemos un corte fresco de una roca riolita, básicamente le vamos a observar esos cuarcitos, algunos que están crecidos, otros feldespatos, otras biotitas, ¿sí? Inmersas en una masa donde no distinguimos cristales, ¿sí? Producto de su enfriamiento rápido. Y esta otra foto es de una roca propia de ahí, de la zona de los corrales, ¿sí? Una fractura donde estas tonalidades y eso indican que está muy alterada. Los feldespatos han pasado por distintos procesos a tener unas composiciones de arcilla, bueno, etc. Pero este es el aspecto en un corte delgado que tienen estas riolitas. Como les digo, es una roca ígnea volcánica, ¿sí? Esa es una zona como para hacer algún comentario al respecto. Y después, cuando están atravesando esta zona, ¿sí? Con el número 2, que van a cruzar el arroyo Colimichicó, ven estos roquedales que están expuestos acá en el norte, ¿sí? Y en mucha menor medida en esta parte de acá, pero también hay, ¿sí? Aparecen unas rocas muy particulares, con unas tonalidades rojizas, y que acá, en estos cortes, se ven bien, que son las jaspilitas. Las jaspilitas, estas jaspilitas, que tienen una edad de 200 millones de años, del Jurásico inferior, que están dentro de la formación Colomichicó, que son mineralizaciones de hierro bandeado, o reciben el nombre de BIF, por su nombre en inglés, Banded Iron Formation, donde hay una alternancia que ustedes acá pueden notar entre estas zonas más rojas y otras zonas más claritas, como más grises. Esa alternancia son de capas ricas en hierro, entre un 20 y un 40% de hierro, y otras que son muy pobres en hierro, ¿sí? Que son las ricas en sílice, un 40 o un 50% en sílice. Se presentan en bancos alternados con rocas, también otras rocas ígneas, que son las ignimbritas. Y estas rocas tienen además de que son particulares observarlas porque son muy vistosas, son difíciles de encontrar en la corteza terrestre. Y sobre todo, además, las que aparecen en muy poco grado son del Precámbrico, son absolutamente muy, muy antiguas. En cambio, estas del Jurásico, o sea, en el Mesozoico, son una rareza. Por eso es un tema, digamos, interesante como para comentarlo. Bueno, acá hay algunas otras fotitos. Ven el bandeamiento clásico. Hay veces que en vez de bandeamiento tienen un aspecto brechoso, que se ve que son como pedazos de jaspe en una masa, no tan bandeado. Estas son muestras que tomé hace 3 años cuando estuve ahí en el parque, de estas jaspiritas. En este caso se ve el cuarzo. Bueno. Y después, el último sector es el sector de las rocas grabadas, ¿sí? Que es el meollo de la cuestión arqueológica, digamos. Donde los aspectos que se pueden empezar o comentar, digamos, en relación a los temas geológicos,
está relacionado en principio con su composición. Primero que es una roca que se denomina diorita, que ustedes en la bibliografía que yo les adjunté, es simplemente para el que le interese más adelante leer, interiorizarse un poco más de ciertas cuestiones, puede hacer esas lecturas. Ahora, no es material para leer en relación a alguna pregunta que pueda haber en la prueba que se va a hacer para el guiado sobre el parque. De hecho, principalmente van a ser preguntas en relación al tema arqueológico, habrá algunas preguntas en relación al tema geológico, pero va a estar basado en base, digamos, a los videos y a esta charla que les estoy dando, ¿sí? No hace falta leerlos, pero el que le interese, bueno, puede sumar concepto, aunque también, como son todos papers y capítulos de libros geológicos, bueno, tienen toda una terminología y bueno, para el que no está en el tema es más complicado. Pero bueno, hay gente que tiene esa capacidad, así que por eso se lo di. Esta roca, como les decía, que en todo este paseo, digamos, afloran rocas ígneas. Vimos, las dos que vimos recién eran rocas de tipo volcánico, enfriamiento rápido, y las dioritas no, es una roca plutónica, o sea que se enfrió en profundidad, y logró el crecimiento de sus minerales, de sus cristales, en forma de cristales. Entonces, cuando uno hace un corte fresco de la roca, puede ver esos minerales y puede ver su constitución, que principalmente está dado por plagioclasa sódica, hornblenda, que es un anfibol, libiotita, y en mucha menor proporción cuarzo y piroxenos. Normalmente la tonalidad que tienen es gris, un gris mediano, un gris más oscuro. Esta es una fractura, una roca fresca, ¿sí? Una fractura fresca de una roca de estos, no de los bloques grabados, sino de otras dioritas que afloran en la zona, digamos, en el sector donde están las rocas grabadas. Donde acá en un detalle se ve mejor estos minerales y estos cristales, la forma que crecieron. Como ven, no son cristales muy grandes. Esto quiere decir que estas rocas se han enfriado, pero no en unas zonas, porque son, este grupo Campana Mahuida son intrusivos, son rocas que ascendieron, magmas que ascendieron y que se fueron enfriando cercanos a la superficie, y que después, producto de los procesos erosivos y en los tiempos geológicos, quedaron expuestos, como ustedes ven, las rocas que están grabadas, ¿sí? Yo me inclino más porque en el área, en zonas cercanas, hay más afloramientos de ese grupo Campana Mahuida, que además tiene otra gama, además de las dioritas estas, tiene otra gama de rocas cercanas en su composición, como granodioritas, granitos, microdioritas, bueno, etc. Así que yo me inclino más a que, digamos, estas rocas no son producto de procesos de transporte, digamos, ¿sí? Sino que son in situ, y que si nosotros pudiéramos hacer un pozo más abajo, las vamos a seguir observando en la zona donde están estas rocas. Entonces, nosotros todos esos procesos internos son generadores de relieve, que se denominan procesos endógenos, ¿sí?
todo este tema de la tectónica de placas, de las rocas ígneas, magmáticas, plutónicas y volcánicas. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha perfecto. Sí, se perfecto. escucha muy bien, no. Santiago. No, porque escuchaba otras voces y no sabía qué pasaba. Bueno, como decía, estos procesos endógenos básicamente están caracterizados por dos tipos de procesos, ¿sí? Hay procesos que se denominan orogénicos, producto de procesos que generan plegamientos de rocas y fallas, que generan elevaciones, formación de relieves positivos, de cordilleras, etcétera, etcétera, que son los que se generan por ese choque, en este caso, de la cordillera de los Andes, de una placa con otra y la subducción de una bajo la otra. ¿Sí? Son procesos orogénicos. Ahora después hay otro tipo de procesos que se denominan los epirogénicos, que son dentro de una placa movimientos lentos, muy lentos, de ascenso o de descenso de la placa continental, que son los que permiten, cuando hay, por ejemplo, descensos, que permiten transgresiones del mar sobre esos territorios. Y cuando hay ascensos, generan regresiones. Bueno, eso orogénicos y epirogénicos en relación a estos procesos internos endógenos que son generadores de relieve. Ahora, como decíamos, cuando estas rocas llegan a la superficie, con otras condiciones, se ven, entre comillas, atacadas por agentes y procesos externos que se denominan exógenos, que son los encargados de modelar ese relieve primitivo, digamos, así. ¿Sí? Entonces, los factores estos exógenos que controlan el modelado del relieve, básicamente son el clima, fundamental. Después también es muy importante qué tipo de roca tenemos, porque hay rocas que son más factibles de tener algún comportamiento particular en relación a algún proceso determinado, ¿sí? Y otras no. ¿Sí? Y otro tema importante es la disposición de las rocas, ¿sí? Qué grado de fracturación tienen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Son todas características de la roca. Entonces el clima, las características de la roca y por supuesto las acciones que genera el ser humano en el modelado del relieve, que lo puede variar y de hecho lo hace. El clima, ¿por qué es muy importante? Porque tiene dos aspectos claves que controla el clima. Uno son los agentes y procesos externos, como la temperatura, con sus variaciones, el viento, la precipitación en forma de agua, de lluvia, nieve, presencia de hielo, y controla la cubierta vegetal, ¿sí? En función de las características climáticas, vamos a tener una determinada cubierta vegetal, ¿sí? Entonces, en líneas generales, y esto es muy general, ¿sí? A cada clima le corresponde un tipo de una forma de relieve particular y un tipo de paisaje característico. Esto se denomina sistema morfoclimático. Y dentro de los principales sistemas morfoclimáticos que hay en el globo, tenemos uno que es de zonas glaciares y periglaciares, que no
no cuadran en la zona donde nosotros estamos hablando, ¿sí? Pero sí en la zona más cordillerana, hacia el oeste, ¿sí? Después otro de zonas templadas, otro sistema morfoclimático de zonas desérticas y subdesérticas, donde nuestra zona encuadraría más en una zona entre subdesértica y templada, y por último la zona tropical o ecuatorial, que tampoco cuadra para lo nuestro, digamos, para nuestra zona, ¿sí? Esto es para enmarcar un poco los procesos que nosotros podemos individualizar en las rocas de diorita del Parque Colomichicó, ¿sí? Las rocas grabadas. Entonces tenemos que definir lo que es la meteorización. ¿Qué es la meteorización? Se lo define como la desintegración o la descomposición de minerales y de rocas que ocurre sobre o cerca de la superficie terrestre, cuando estos materiales, estas minerales y rocas, entran en contacto, como dijimos, con la atmósfera, la hidrósfera y la biosfera, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto el viento, la lluvia, las corrientes de agua, y también la parte biológica genera distintos tipos de meteorización. Ahora, estos procesos, la característica que tiene, que es un proceso in situ, en el lugar donde se realiza, que no hay transporte de ese material que se meteoriza, ¿sí? No hay un transporte de ese material, el material queda in situ, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tuviera transporte, ya es un proceso erosivo, ¿sí? Que indica que ese material se transporta por un agente y que después se deposita en otro lugar, ¿sí? No, acá no. Acá en la meteorización de estas rocas es in situ. Digamos, la meteorización que se genera. Tenemos dos tipos básicamente de meteorización presentes acá en estas rocas, que es la físico-mecánica y la química. La físico-mecánica, tenemos un proceso que es la que se denomina termoclastía, ¿sí? Que es por la variación diaria que puede haber en determinada época del año entre el día y la noche. ¿Esto que genera? Una dilatación y una contracción térmica diferente por las características estructurales de cada mineral, ¿sí? De cómo han cristalizado. Entonces eso genera distintos esfuerzos de tensiones, de compresiones, que van en el tiempo generando microfisuras y van produciendo una progresiva disgregación granular o también fractura de los materiales. Esta es, bueno, es un ejemplo que no es de acá, digamos, pero que lo podemos ver para los que habitamos la zona del valle, en zona de Barda, sí podemos ver muchas rocas de este tipo con procesos de termoclastía. En las rocas, digamos, de la zona que nosotros estamos hablando, es probable que haya termoclastía, que no sea el proceso principal, por supuesto. Yo me inclino más a este segundo, que es el ajamiento por descompresión, como dijimos que eran rocas intrusivas, ¿sí? Que después quedaron expuestas. Entonces, fueron rocas masivas, ¿sí? Cristalizadas, que se formaron en profundidad y que luego todo el material suprayacente que estaba por encima se fue erosionando, entonces quedaron expuestas. Entonces, toda esa presión que ejercía ese material suprayacente se liberó, entonces se genera esa distensión en forma de una especie de lajamiento por descompresión, tipo capas de cebolla, que se denomina, y genera vistas como esta, por ejemplo, ¿sí? Que son muy parecidas a algunas que se observan en las rocas grabadas de Colomichicó. Y por último, la crioclastía, que es el agua que en determinada época del año, por una lluvia o un deshielo en época que ha nevado,
subió la temperatura y aprovecha y se mete en las fisuras, grietas, oquedades, que en el proceso nocturno baja la temperatura mucho por debajo del cero y se congela. Como ustedes saben, el hielo tiene un volumen mayor de su volumen en agua. Entonces eso genera una presión, como está marcado acá por las flechas, que en el tiempo de reiteración de estos procesos genera la rotura de las rocas. Esta es la crioclastía, ¿sí? Y por último, la meteorización química, como dijimos, sobre las rocas, sobre la cual el proceso lo lleva adelante el agua y los agentes gaseosos de la atmósfera, como el oxígeno, el dióxido de carbono, que van generando en el tiempo descomposición de minerales, disoluciones, desagregación. Hay procesos de disolución, de hidratación y de oxidación. Acá está resaltado oxidación porque es lo que yo observé como más prominente en esa pátina ocre que cubre los bloques de diorita. Acá hay una fractura fresca donde ustedes ven esa pátina de oxidación, que acá se ve con un tono más rosadito, que bueno, son los principales procesos de meteorización de estas rocas de diorita. Acá yo les resalté en la bibliografía, en azul, para el que le interese, bueno, algunos partes de libros, donde pueden avanzar en algunos conceptos que les pueda llegar a interesar. Pero les reitero que no es obligación, sencillamente es para que tengan material para el que les interese, y bueno, yo estoy a disposición para cualquier consulta que me quieran hacer a futuro en relación a lecturas que hagan, etc. Bueno, con esto damos por terminada la charla. Muchas gracias por su atención, y ya les digo, vean los videos, los que no lo vieron, o vuélvanlos a ver, y la charla, y en el compendio de esas dos cosas va a haber alguna preguntita de índole geológica en la prueba para el guiado, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Voy a abrir el chat con algunas consultas que ya han hecho en el chat. Puntualmente, un comentario, más que una consulta, es si las rocas rojas que mencionabas son las de mucho peso, son más pesadas que las otras. Esa es una... ¿De qué otras, perdón? ¿De las que...? Que las dioritas. ¿De las ignimbritas? Ah, de que las dioritas. Sí, Sí. Mira, en el momento no te sabría decir si son, si son mucho más pesadas, pero sí son más pesadas. Sí son más pesadas. Lo que sí no tengo datos de la densidad que tienen y eso, pero sí son más pesadas. Bien. Por lo menos las muestras que yo tengo, las muestras que yo tomé, digamos, son un poco más pesadas. Bárbaro. Claudia, ¿me dejás hacerle una pregunta a Santiago? Sí, esas preguntas son las que están en el chat. Sí, no, yo quería, Santiago, acá Alan, un gustazo. Sí, Alan. Me encantó la Sí, presentación, muy buena, y quería hacerte una consulta. O sea, cuando vos hablas de meteorización química, lo más probable es que se den procesos relacionados a la oxidación. No así en este caso proceso de hidrólisis o carbonatación, porque requiere de la oxidación de otras rocas. Sí, por eso te digo, mirá, a ver, la verdad, voy a ser sincero, yo fui una sola vez al parque y no con la mirada puesta firmemente sobre ver a ver qué proceso. Sí, es la imagen que yo me llevé, que el proceso de meteorización principal es de oxidación,
pero eso no quita que pueda haber algún tipo de tema de hidrólisis, pero no me llamó la atención. ¿Qué pasa? No me llamó la atención. No quiere decir que no exista, ojo. Ay, mamá, ya, está muy bien. Después, acá puntualmente, consulta Diego Mogni, ¿el desprendimiento de la corteza de las dioritas es por termoclastía? El desprendimiento, no, lo que pasa es que, digamos, esas rocas aparecen en superficie producto de la erosión de las rocas suprayacentes, las que estaban por encima, ¿sí? Eventualmente puede haber algunas rocas que tengan crioclastía por diferencias térmicas, termoclastía. Pero por eso yo decía que a través de la presencia de rocas similares en zonas cercanas, yo me inclino más a que son materiales in situ, digamos, no que provienen de otro lugar, ¿sí? Lo que pasa es que cuando se hacen los levantamientos geológicos se hacen a determinada escala, y las rocas que aparecen ahí es una escala tan pequeña que no se marcan en un mapa, ¿sí? Las que aparecen mapeadas, digamos, en un plano, ¿sí? Es porque tienen una superficie mucho mayor, entonces las pueden representar en el mapa. Pero en este caso, si bien tienen la misma composición de esas rocas, no están mapeadas, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? Claudia, activa el audio así escuchamos la consulta, por favor. Ah, sí, estás muda. No se escucha, Claudia, no sé qué dijiste. No, que todas las... Bueno, luego no hay más consultas en el chat. No sé si Alan o alguien más quiere hacer alguna consulta en forma verbal. Sí, Santiago. no me mandan un Acá. correo, perdón, yo no puse el correo, me olvidé de ponerlo acá. Bien. Pero bueno, me mandan un correo. A Bárbaro. medida que pueda conocer la pregunta, la respuesta básicamente, se contestará. Sí, te escucho, Alan. Santi, mira, la siguiente consulta va para todos los que están hoy como oyentes del curso para guías del Parque Arqueológico Colomichicó. Tenemos un tiempo para hacerle unas preguntas por chat a Santiago, y el otro comentario es que en estos días le vamos a subir toda la información referida a la parte geológica, paleontológica y arqueológica del sitio. Es decir, porque nos han llegado una serie de consultas y que le estamos dando lugar a cada uno de los pedidos que nos están requiriendo. Entonces la aclaración es que nos esperen un poco, así nosotros podemos dar respuesta a cada una de sus solicitudes. La idea es que ustedes, antes de poder rendir ese examen, siguiendo los requisitos que Claudia ya les ha comentado, van a poder tener acceso a la bibliografía. Así que espérennos un poco y al mismo tiempo van a tener las charlas grabadas que estamos teniendo hoy con Santiago. Muchas gracias. Bueno, muy bien. perfecto. Las consultas, una nueva consulta es si las piedras con arte rupestre, básicamente del norte neuquino, son de rocas ígneas, volcánicas o plutónicas. No, bueno, yo lo comenté, pero lo reitero. No, son rocas plutónicas. Son rocas plutónicas, por eso tienen los cristalitos bien formados, ¿sí? Porque se enfriaron no en la superficie, sino a profundidad, ¿sí? Son rocas ígneas plutónicas. ¿Algo más, Claudia? Sí. Hola, sí, ¿ahí me escuchan? Sí, te escucho, sí. Bien. Acá puntualmente otra nueva consulta es, a ver, por parte de Sheila,
A ver. Claudia, ¿querés que lea yo las consultas? Sí. Así Santi nos puede responder con Sí, rapidez. por favor, porque sí. Sí. Santiago. No, puntualmente lo que consultan es en relación a la altura, si tiene que ver con la antigüedad del proceso de formación. Yo esto lo puedo aclarar yo puntualmente. Todo lo que se refiere a lo geológico, y cabe destacar la diferencia, el proceso geológico que mencionó Santiago y la antigüedad de los sedimentos, están asociados a una antigüedad geológica. Todo lo que se refiere al arte rupestre es una antigüedad que no tiene que ver con la formación del soporte. O sea, cuando estamos hablando del soporte que da la antigüedad Santiago de varios millones de años, 62 millones de la años. roca, la formación de la roca. Claro, 62 En cambio, millones el de arte años. rupestre tiene miles de años y no tiene nada que ver con la antigüedad a la que hace referencia Santiago. Lo que estamos viendo Las de rocas, millones de años sí, es la escuchá. formación de la roca misma. Sí, Y el arte sí. rupestre es muy posterior, por supuesto. Claro, fíjense que las dioritas estas se generaron hace 62 aproximadamente millones de años. Están datadas. O sea, en el avance tecnológico se han generado técnicas que permiten, mediante distintas técnicas, analizar la edad de las rocas, de ciertas rocas. Y en este caso están datadas con esas edades, ¿sí? Por supuesto que, imagínense, no sé, realmente yo desconozco, pero son miles de años los grabados que tienen estas rocas. O sea, casi que No, mami. las rocas se generaron hace 62 millones de años y ayer fueron y las grabaron. Más o menos así fue la historia. Sí, de la misma manera, acá consultan si el deslizamiento del sector del Álamo, ¿cuál es su génesis? Les comento, el deslizamiento del sector del Álamo es un deslizamiento del Cuaternario, de los últimos años. O sea, es casi actual desde el punto de vista geológico. Hay 2 o 3 deslizamientos en los procesos de formación de sitio, fueron analizados. Les comento que esos deslizamientos son del orden de los miles de años. Es muy, digamos, es muy actual, no es un proceso geológico de alta data o de muy antigua data, que es a los deslizamientos geológicos a los que hacía referencia Santiago. Se producen, tienen características que se denominan condicionantes, que por ejemplo puede ser el diaclasado que tienen las rocas, ¿sí? La ubicación, y después tienen procesos disparadores, que puede ser un sismo, ¿sí? O la coalescencia, digamos, de una época lluviosa con un sismo, ¿sí? Que genera, más la gravedad, puede generar ese movimiento de deslizamiento de estos bloques que fueron a parar allá abajo, digamos, ¿sí? Ese es Muy bien. Otra consulta, Guillermo consulta cuánto tarda aproximadamente en oxidarse la diorita, en el caso de las piedras con grabados. No, esos son miles de años. No hay una cronología. Básicamente lo que domina eso son las características propias de la roca y del clima, ¿sí? En climas más extremos es más rápido el proceso. En climas más pasivos, digamos, más tenues, más templados, llamémosle, los procesos son más largos, pero ponerle un tiempo, es mucho tiempo, ¿sí? Cientos, miles de años. ¿Mm? Bien, acá preguntaban entonces la diferencia, otra consulta,
la diferencia de antigüedad entre la cordillera del Viento y la de los Andes. Si es más antigua y, bueno, cuánto más antigua. ¿Cuánto más antigua? Y mirá, la verdad que no tengo el dato así claro como para decírtelo ahora, me tengo que fijar. Sí que es posterior la cordillera del Viento, por supuesto, porque está relacionada a la faja corrida y plegada. Lo que pasa es que hay procesos que son coincidentes, ¿sí? Mientras se va levantando uno, se va corriendo y plegando el otro, ¿sí? Y de hecho, hoy en día la cordillera de los Andes sigue subiendo, sigue ascendiendo centímetros por año. Cuando ustedes vuelvan a ver la charlita esta, ahí hay algún comentario que está relacionado con el tema de la cuenca neuquina, donde está más indicado en qué momento se empezó a mover más el tema de la faja corrida y plegada. En relación, son medio, digamos, como bastante coincidentes, ¿sí? Lo que pasa es que en un momento uno tuvo una dinámica mayor, otro menor y al revés en otros momentos. Yo traté de simplificarlo lo más posible. La verdad que hay infinidad de procesos, no infinidad, pero son muchos los procesos que interactúan simultáneamente y que resumirlos en un ratito es medio difícil, digamos. Sí, igualmente les queda claro que estos videos van a estar disponibles para volver a escucharlos y volver a interpretar la información. Acá hay una consulta que es, Félix Castillo menciona que hay otros lugares donde hay piedras en el norte también marcadas. Esas se podrían hacer lo mismo que con las de Colmichicó, mostrarse de esa manera. Bueno, yo lo que quiero aclarar es que la idea es generar el acceso público a determinados lugares, pero no es obligación mostrar todos los sitios, tiene que tener características específicas. Igualmente, cabe aclarar que las características de las rocas base, a partir de las cuales las características geológicas de las rocas varía, o sea, algunos sitios tienen esta misma roca utilizada como base y hay otros sitios donde se han utilizado rocas sedimentarias, o sea, no todos los sitios tienen el uso de la misma roca para hacer el arte, ¿no? Eso quería aclararlo. Una consulta de Isidro Belver, ¿hay zafiro o algo parecido en Butalón? Puede ser, no sé, Santiago, a lo que se le llama zafiro. No, pero en Butalón. Desconozco. Yo, la verdad que soy digamos, como hablando mal y pronto, soy de otro palo, digamos. No soy de la petrografía. Para eso hay que consultarlo con especialistas del tema, digamos, ¿sí? Así bien. Como no soy un geólogo geotectónico, digamos, ¿sí? Como cualquier disciplina, la geología tiene, y cada vez más, una cantidad de subdisciplinas muy importante, donde cada línea se va especializando en temas particulares, digamos. Así que no. Yo te puedo agendar y te puedo averiguar, eso sí. Reiterame bien la pregunta, cómo era en la zona... En Butalón, si hay zafiros. ¿En Butalón cómo? Si hay zafiro. Ah, bueno. ¿Y quién preguntó? Eduardo Vega realiza algunas consultas sobre si fueron llevadas por procesos glaciares las dioritas. Eso ya lo habías mencionado, pero también Eduardo Vega
planteó que él se le había cortado parte de la presentación. Aclaro que esta presentación va a estar disponible para que la puedan volver a ver. Y las dioritas consultan si no fueron transportadas y sufrieron meteorización in situ. O sea, si el proceso de meteorización es in situ. El proceso de meteorización, para que sea meteorización, es in situ, ¿sí? Cuando el material que se va disgregando o alterando sufre un transporte, ya pasa a ser erosión, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? Entre meteorización. Meteorización es en el lugar, la roca está en el lugar y sufre distintos procesos que la van alterando. Pueden ser procesos mecánicos, procesos químicos, de distinto tipo, en función del clima particular que haya en la región, básicamente, ¿sí? Ahora, donde ese material disgregado o no sufre un transporte y un depósito en otro lugar, ese es un proceso de erosión. Esa es la gran diferencia. Por lo que yo vi, pero ya les reitero, yo fui una sola vez y no con ojos de ver determinadas cuestiones, y después viendo la geología de la zona, etcétera, etcétera, yo me inclino más a que son, no vi marcas de procesos glaciarios sobre la roca, etcétera. Yo me inclino más a que son rocas que están in situ, digamos, ¿sí? Que por erosión sí, los materiales que estaban por encima fueron erosionados y bueno, y aparecieron las rocas, ¿sí? Sí, puntualmente acá Marité dice que la cordillera del Viento sería más antigua que la de los Andes. O sea, lo que mencionaba Santiago es que la roca, aunque sea mucho más antigua, y esto creo que hay una cuestión importante de interpretación, el material está... O sea, la razón por la que se levanta la cordillera del Viento, como bien indicó Santiago, es por la cordillera de los Andes. Porque sí, los sedimentos que son más antiguos se han plegado y por eso aparecen en superficie. Esa es una de las razones por las cuales aparecen por ejemplo, materiales del Devónico en superficie. Pero cabe aclarar que lo que mencionaba Santiago, no sé si querés aclarar eso, Santiago, el proceso más fuerte de la tectónica fue justamente por la cordillera de los Andes. Son los procesos orogénicos que yo les quise explicar, procesos endógenos, que provienen del interior, que básicamente el proceso orogénico es esa colisión, esa subducción que hay entre la placa de Nazca con la placa sudamericana, ¿sí? Que genera procesos de contracción, de extensión, plegamientos, fallamientos, y eso es lo que hace levantar a la cordillera y la cordillera del Viento, en la faja corrida y plegada, etc. ¿Sí? Entonces, por ahí aparecen, ¿sí?, rocas más antiguas. Claro, de hecho aparecen rocas más antiguas, que se formaron bajo otras condiciones y que después quedaron en una situación altitudinal muy distinta a la originaria. De hecho, aparecen rocas generadas en el mar y aparecen a miles de metros de altura. Es así. Bueno, han finalizado las consultas vía chat. Yo creo, Claudia, ¿me permitís la palabra? No sé sí. Que vayamos haciendo un cierre, así Santiago también ya podemos liberarlo de la presentación, y yo creo que con las consultas que ya él ha contestado, y vos también, podemos ya hacer como un cierre simbólico de la reunión. Sí, una cosita, perdón. Yo me olvidé de poner el correo, que si se los pueden pasar, bueno, cualquier consulta. Perfecto, Santiago. Nos encargamos de compartirles tu correo electrónico, así te pueden hacer consultas específicas sobre el examen también.
Perfecto. Y Bárbaro. igualmente al correo oficial, donde se inscribieron, pueden hacer consultas y nosotros se lo remitimos a Santiago. Bueno. Bueno, desde ya, por eso estaba haciendo el cierre, ya se han terminado las consultas, agradecemos a todos su presencia, quedamos en contacto, mañana estará la presentación de Mateo Gutiérrez, que será de paleontología del sitio Colomichicó y del área del departamento Minas. Estaremos en contacto para poder presentarles o contactarlos para poder ver los videos en la página del Ministerio de las Culturas de la provincia del Neuquén. Desde ya muchas gracias y hasta mañana. Bueno, hasta luego. Un gusto, Gracias. nos vemos. Hasta luego, hasta luego.